60, cuando recibe el premio Adorno en Sociología, que es un premio importante, y muere en Ámsterdam, donde realmente es muy reconocido. Los sociólogos de Ámsterdam lo adoptaron realmente como como su principal corriente. Es interesantísimo lo que pasó en Ámsterdam, y no en toda Holanda. Gran parte de la sociología de Elías, de Holanda, es parte, sin cuestionárselo, de Norbert Elias. Yo todavía me acuerdo que fui al Centro de Estudios Latinoamericanos de ahí, y había toda una interpretación de Elías sobre los aztecas y el poder. Todo lo que estaban haciendo era sobre esto. Entonces muere en Ámsterdam, incluso ahorita lo pudimos ver en el Congreso. O sea, vinieron en el Congreso que organicé, dos profesores muy destacados de la Universidad de Ámsterdam. Y bueno, aquí, para que vean que quiero mucho a Elías, pero no soy fanática, porque yo pienso que frente a todos los autores hay que poner una distancia crítica. Fui una vez al aniversario de Elías a un congreso en Ámsterdam, ya hace como unos 20 años. Y llegué ahí y dije como que, ¿qué pasa? Si sentí como la capilla marxista, que no sentía miedo. Era una atmósfera de no poder. Se me ocurrió decir en un momento que el monopolio de la violencia ya estaba en Weber, y bueno, así como, eran realmente muy radicales, pero no todos. Hay unos muy bien. Pero sí se dio, y todos muy formales y todos muy así. Fue una buena experiencia. Pero en Ámsterdam sí se ha dado una muy importante recuperación de Elías. Entonces ahora ya se extendió mucho más, pero entonces no es casual que Elías muere en Ámsterdam. Seguimos. Bueno, ahora voy a hablar, ya les adelanté un poco lo que yo llamo, ¿no?, en este texto, las paradojas de su vida yoga. ¿Qué pasa con Elías y su obra? ¿Cuáles son lo que yo llamo las paradojas? Una que ya les dije es el proceso, el contenido del proceso de civilización. El proceso de civilización es un libro que está dividido en dos partes y retoma la tesis de Weber sobre el monopolio de la violencia física legítima. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora es en lo que estamos en crisis, ¿no?, la gran crisis política, y el debate en torno al Estado fallido es porque está en crisis el monopolio de la violencia legítima. Pero esta tesis de Max Weber de la definición del Estado moderno como el monopolio de la violencia física legítima, que es una tesis esencial de la ciencia política y la sociología. ¿Qué quiere decir? O sea, que en un Estado moderno, a diferencia de los feudos, donde el señor feudal contrataba a sus aparatos de vigilancia, en un Estado moderno, los únicos que legítimamente tienen que tener las armas y la posibilidad de ejercer la violencia legítima deberían de ser los instrumentos del Estado, la policía y el ejército. Todos los otros grupos deberían de estar deslegitimados, desde los revolucionarios hasta los guerrilleros, hasta los narcotraficantes, todos. Lo que ha pasado ahorita, este es otro tema, es que nos estamos feudalizando. Entonces toma la tesis del monopolio legítimo de la violencia física y otra influencia fundamental, y dice que el proceso civilizatorio radica en dos monopolios como historia del Estado moderno: el monopolio de la violencia física y el monopolio fiscal. Estas son las dos características del Estado moderno. Y Elías les da una dimensión histórica. O sea, el enfoque de Elías es una historia procesual de largo plazo. Para esto, Elías rastrea en lo que pasó, por lo menos en Europa. Muchos lo consideran como un sociólogo europeo, ¿no?, desde por lo menos el siglo XII, para ver cómo se va conformando esto. Y parte de que, y luego a esto va unida también, hace una historización de las tesis de Freud.
de alguna forma. En el malestar en la cultura, Freud señala que los seres humanos no pueden, tienen que autocontrolarse porque sus pulsiones o sus instintos agresivos y sexuales los tienen que estar totalmente controlando, ¿no? Porque no pueden manifestarlos a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces, la tesis del malestar de la cultura en Freud es que finalmente el ser humano, dice hombre, pero yo digo ser humano porque sabemos que además Freud era misógino, el ser humano cambia su seguridad por la obtención de placer y agresión constantemente. Estos elementos del hombre civilizado, del ser humano civilizado, los retoma Elías y les da un contexto histórico a través de manifestaciones específicas como lo son el sentimiento de vergüenza. Entonces, para Elías, ¿no? La vergüenza, ¿qué es la vergüenza? Pues avergonzarte de tu cuerpo. Aquí tiene un especialista en el tema que eso lo ha sabido. Yo espero que sea la clase. O sea, avergonzarte del cuerpo, avergonzarte de lo que expresas. Entonces, Elías va mostrando históricamente avergonzarte de cómo comes, cómo van haciendo el tenedor, la cuchara y la pijama. Y una de las tesis más fascinantes de este libro es que los ejércitos surgieron al mismo tiempo que la pijama, el tenedor, y el tenedor. ¿Por qué? Porque son órganos de contención social y autocontención. Entonces, la primera parte está dedicada a todo lo que son lo que en inglés se llama manners, o sea, hay toda la historia de las costumbres y de los hábitos que llevaron a ese proceso de civilización en términos de autocontención social. Entonces tienen unas historias divertidísimas, por eso les digo, lean. Una princesa se fue a Italia y trajo un tenedor y lo puso en la mesa y los otros dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué arma traes? O sea, ¿nos vas a atacar o qué nos vas a atacar? Un tenedor, ustedes fíjense lo difícil para que vean hasta qué grado nosotros podemos pensar que las cosas habituales son normales. Fíjense a lo que un bebé le toma ejercitarse para tomar una cuchara o un tenedor. Piensen si no es lo más antinatural. Así, y el dedo así, y para acá, y la mamá ya triunfa. Cuando puede enseñar al niño a tomar el tenedor, lo tomamos como si algo muy natural. No, el tenedor no es de siempre y se inventó en una época y fue, según Elías, no solo una forma de higiene, sino una forma de autocontención. ¿Cómo voy a meter yo mis manos a la comida? Y las pijamas tampoco son solo una forma de protegerse del frío, sino son de sentir vergüenza ante el propio cuerpo, incluso cuando tú estás solo. Ni siquiera puedes dormir desnudo. Mucha gente sí, pero mucha gente no. Cuando tienes calor y cuando estás solo. Es decir, te pones la pijama. Bueno, ahí veo unas caras que sirven de desnudos. Entonces son instrumentos de control y autocontrol y que nosotros tenemos. Entonces es la historia de la vergüenza, un poco los primeros, pero la historia no de la subjetividad, no de cómo tú sentías la vergüenza o cómo la siente fulanito y tal, sino de los hábitos cotidianos que expresan esos sentimientos. Entonces hay historia del pañuelo, del tenedor, de cómo se dejaron de sonar con las manos. Todo eso, Elías va a los manuales de buenas costumbres de Erasmo de Róterdam y hace todo un análisis sobre esto. Pero ¿qué pasa? Que nada más paradójico que un libro sobre el control de la violencia se edite en 1939, o sea, la segunda parte por el monopolio de la violencia física, pues es como una tesis de pacificación, ¿no? Algunos lo consideran así. Después Elías, en Los Alemanes, que es un libro que escribe mucho tiempo después,
habla de procesos descivilizatorios, ¿no? Como procesos en los que se pierde el control del aparato de violencia. No se necesita mucho para hacer un diagnóstico y decir que estamos en procesos descivilizatorios. No basta, pero yo creo. Y el autocontrol también se va relajando, ¿no? Eso lo hace muchos veces. Pero un libro que es sobre el control de las emociones y el control de la violencia surge, y las buenas maneras del hombre civilizado surge justo en plena guerra mundial, en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Nadie lo lee y además es un libro